Listo. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la parte del mundo en el que vayan a ver la clase o la estén viendo en este instante. Entonces, bueno, eh, es un gusto tenerlos por acá. Ya tenemos un espacio en el cual nos podemos comunicar un poquito más, que podamos conversar directamente por medio del chat. Entonces, bueno, espero que les saquen bastante provecho. Y bueno, ya los había saludado antes de comenzar a grabar. ¿Qué les quería contar? Que bueno, que lo que en la base de empezar estas tres clases que vamos a hacer esta semana es que ya cualquiera pueda decir, ya entiendo cómo se compra una criptomoneda, ya entiendo cómo se almacena, ya entiendo realmente qué es lo que me habla esta gente y puedo proyectar a comenzar a hacer un portafolio de inversión, a definir cómo sacarle provecho a las criptos de una u otra forma, ¿cierto? Por ahí ya vi que algunos están haciendo trading. Justamente el trading es una de esas actividades que no son la mejor forma de conectarse con el mundo de las cripto porque tienen una mayor probabilidad de pérdida. O sea, de hecho, no es que sea una mayor probabilidad de pérdida, es que siempre está la probabilidad de perder tanto como ganar. Y muchas veces las personas entran creyendo que siempre van a ganar. Entonces ahí es donde se desaniman, porque de pronto ganaron dos veces y perdieron seis, y esas seis los sacaron del mercado. Entonces, justamente, una de las partes importantes que les quiero compartir es qué necesito a la hora de invertir, ¿cierto? Entonces les voy a compartir pantalla. Esta pantalla. Ay, qué nota. Bueno, les voy a compartir pantalla y ya les muestro cómo se ve esto. Genial, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este punto vamos a estar preguntándonos si nunca han hecho ninguna inversión en cripto o no han hecho ninguna inversión, ¿qué necesitamos? Pues saber por qué invierto. Yo invierto porque necesito o quiero una ganancia, porque quiero generar utilidades, porque quiero generar algún tipo de beneficio económico, ¿cierto? Para yo poder generar algún tipo de beneficio económico, pues tengo que estar dentro de un modelo económico. ¿Y qué es un modelo económico? Algo que a cambio de tiempo, recursos o algún tipo de trabajo, me recompensa con dinero, ¿cierto? En este caso, ese dinero viene siendo la moneda cripto, que ya sea Bitcoin, sea Ethereum, sea Polkadot, sea la moneda que ustedes vayan escogiendo, es la que les va a generar esa utilidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo invierto en un criptoactivo, como su nombre lo dice, es un activo que tiene un valor en sí mismo y ese activo yo estoy invirtiendo no por la utilidad que me pueda generar mes a mes, sino por la utilidad que pueda tener el activo al valorizarse. Es decir, es como comprar una vivienda o un apartamento sobre planos y esperar a que lo construyan, haberlo pagado completo y venderlo un poquito más caro porque la unidad en la que se construyó eh, se vuelve, ¿cómo se llama? Se valoriza, ¿cierto? Esto es lo mismo que hacemos con los criptoactivos, cuando los vemos como un modelo de inversión a largo plazo. Cuando los vemos como un modelo de inversión de renta o de flujo, ya hay que considerarlo desde otra perspectiva y es comprender que hay criptoactivos que generan rendimientos porque se utilizan para algo que se llama staking o se utilizan para aportar liquidez a algún protocolo, ¿cierto? Y entonces el proveedor de esas criptos a esos protocolos recibe unas recompensas o unos beneficios. Hay otros modelos que son la minería, que es tener un equipo disponible para que me genere un beneficio, es decir, cada tanto tiempo ese equipo me pueda estar trayendo o generando unas cuantas monedas. Eso va a depender del criptoactivo en el que estés invirtiendo o en el que estés depositando como o haciendo ese modelo de inversión. Entonces, ¿qué necesito tener para invertir en criptomonedas? Mínimo tener un plan de entrada y de salida, es decir, saber qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y conocer las herramientas que necesito para poder hacerlo. Realmente no necesito mucho más. O sea, con esas dos cosas yo ya estoy claro. Ahora,
esas dos cosas abarcan un montón de cosas enormes, porque tener un plan de entrada y salida de la inversión es comprender en lo que voy a invertir, ¿cierto? Yo, por ejemplo, quisiera invertir en aguacates. eh, para tener un plan de entrada y salida del modelo de inversión en aguacates, tengo que saber si tengo que comprar la finca, si tengo que comprar los árboles, si tengo que abonarlos, si tengo que pagarle a alguien para que esté pendiente de eso, si tengo que pagar algún tipo de controles de plagas y demás, para poder que esa inversión al término de, no sé, 5 años, me pueda generar una utilidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un plan, ¿cierto? Sé qué es lo que necesito inyectarle a ese plan. Entonces, para un plan de inversión en cripto, yo necesito saber que necesito por lo menos una cantidad de dinero para invertir, ¿cierto? Ahora, esa cantidad de dinero, ¿cómo la voy a invertir? La voy a destinar en uno, dos, tres, cuatro proyectos o la voy a destinar en un solo proyecto. Ahora, ese proyecto, ¿cómo fluctúa? ¿Cómo se mueve? ¿Qué ocurre con ese proyecto? Y en qué momento me salgo de la inversión o a partir de qué punto de ganancias yo digo ya me retiro. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver en un ecosistema de criptomonedas una ganancia de un 20, 30, 40, 50% y asimismo ver una pérdida de un 20, 30, 40, 50% en periodos relativamente cortos a comparación de cualquier otro modelo de inversión. Entonces, ¿por qué digo que solamente necesitamos eso e interiorizar lo anterior? Pues porque para tener un plan necesito conocer el activo en el que quiero invertir, ¿cierto? Necesito comprender los factores que influyen en que el activo se valorice o desvalorice y además identificar esos momentos de optimización de mi inversión. Voy a pasarme por aquí, me confirman si están viendo el gráfico de, en este caso es de Bitcoin, porfa ahí en el chat. Eh, Listo, súper Marta. Bueno, entonces, esto básicamente es un análisis técnico que se le ha hecho, que creo que ya la mayoría, por lo que veo, caras conocidas, conoce, pero para los que quizás no lo conocen, quiero pues, centrarme un momentico en que hagamos un pequeño análisis y es decir, esta es la historia de Bitcoin, bueno, casi toda la historia de Bitcoin desde su nacimiento. Para los que no conocen, Bitcoin es la moneda más grande del ecosistema cripto, es la moneda que tiene más inyección de capital, es decir, es como el que marca el camino. ¿Por qué? Porque como esta criptomoneda llegó a un mundo en el que no existía esto, es como si fuera la moneda insignia y muchas cosas se mueven a partir del comportamiento de esta moneda. Entonces, es muy importante, primero, conocer cuáles son los comportamientos de esta moneda. Esta moneda tiene algo que se llama halving, que es simplemente como un momento en la historia de Bitcoin en donde se reduce a la mitad la recompensa de los que la minan, ¿cierto? Y en el momento que recorta la mitad, las personas que minan, ¿cierto? Que se ven beneficiadas por la emisión de los Bitcoin al mercado, deciden, bueno, no es que decían, es que tienen la necesidad de vender un poquito más caro eso que antes, digamos, si yo hoy produzco 100 y en un año voy a producir 50, yo sé que a partir del año, pues ya lo que hoy valía un dólar, en un año posiblemente tenga que valer dos, porque ya yo no puedo producir la misma cantidad. Si hoy produzco 100 y en un año voy a producir 50, pues hoy no hay problema en venderlo en un dólar, pero si en un año ya no puedo producir lo mismo y tengo el mismo costo de producción, pues me toca subirle el precio. Es como cuando nos suben las salchipapas, nos suben el mercado, nos suben todo, porque claro, el costo de producción de esas cosas que compramos incrementa y al incrementarse, sí o sí, tenemos que asumir ese costo operativo. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa con Bitcoin. En otras sesiones ya les había mencionado un poquito sobre la oferta y la demanda, que hay algo que cuando es escaso tiende a aumentar su precio, ¿cierto? Entonces, teniendo esa premisa, vamos a ver que hay un comportamiento en Bitcoin que a la larga es alcista. Alcista es que cada vez es más alto, o sea que lo que hoy es
a un precio, posiblemente en el futuro, es un precio más alto. Entonces miren que si vemos esta gráfica nos muestra casi toda la historia y no necesitamos ser demasiado observadores ni demasiado analíticos para ver que claramente esto tiene un comportamiento en diagonal. Esa diagonal quiere decir que en la medida que pasa el tiempo, miren aquí abajo están los años, voy a ver si puedo ponerles esto un poco más grande. Eh, no me deja poner más grande el gráfico. Bueno, aquí abajo están los años, ¿cierto? Y aquí a este costado está el precio de Bitcoin. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, ¿cierto? Estos son datos del 2014, estos son datos del 2018, estos son datos del 2023 en esta zona. Cada vez que va aumentando el tiempo, pues el precio de la moneda se va moviendo. Entonces, si se acuerdan que les he mostrado, estamos en velas semanales y en velas semanales tenemos un análisis que nos muestra que hay un periodo de tiempo en el que Bitcoin está estallado subiendo, 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 subiendo y hay otro periodo de tiempo en el que Bitcoin cae, 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 ¿cierto? Obvio, entre momentos Bitcoin sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por acá sube y baja, 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 ¿cierto? Todo el tiempo estamos teniendo esos comportamientos y ahí es en donde la gente dice, no, es que las criptos son demasiado volátiles y no tienen y no están diciendo mentiras. Es totalmente cierto. Las criptomonedas son demasiado volátiles, pero esa volatilidad es la que nosotros queremos, porque nosotros lo que queremos es vernos beneficiados por la volatilidad, porque un día valga un poquito y luego valga más. Entonces, viendo esa tendencia de crecimiento y que esto ha pasado durante los últimos 15 años, grosso modo les digo, cada rayita vertical es el periodo de halving, ¿cierto? Cuando ocurrió el halving de Bitcoin, o sea que se disminuye a la mitad de las ganancias de los que producen los Bitcoin y entre ellos tenemos momentos, ¿cierto? El momento después del halving donde eso empieza a subir, momento después del halving donde eso empieza a subir, momento después del halving donde eso empieza a subir y momento después del halving donde todavía no ha empezado a subir, pero estamos justamente esperando eso. Si ustedes analizan, miren que siempre o casi siempre ha ocurrido el mismo fenómeno, que después de esa línea horizontal, digo vertical, hayan unas velitas rojas. Después de esa línea vertical, hayan unas velitas rojas. Después de esa línea vertical, hayan unas velitas rojas. Después de esa línea vertical, hayan unas velitas rojas. Entonces, los que hayan estado viendo noticias, algunos analistas de acciones, de criptos y demás, están diciendo, no, es que Bitcoin no se está comportando como se debía comportar. Bueno, yo no sé qué gráfico están viendo, pero solamente viendo este gráfico histórico, yo veo que está teniendo un comportamiento similar a lo que siempre ha tenido. Quizás ha modificado ciertos patrones, es completamente cierto, pero no veo ningún comportamiento fuera de lo natural, de lo que sí ha venido ocurriendo siempre. ¿Qué pasa? Que los periodos de crecimiento cada vez se disminuyen porque ya tenemos un activo mucho más valorizado. Entonces, bueno, voy a mirar si de pronto alguno me respondió que no sabía que era un exchange, porque si no, ustedes están demasiado avanzados. Bueno, todos han respondido que conocen los exchange, casi todos tienen cuenta. Entonces, esto nos va a facilitar un montón el trabajo que vamos a hacer. Si alguien no tiene cuenta en exchange o no sabe qué es un exchange, porfa, me deja un Te mensajito, me conozco, levanta la manito Mosco. y lo revisamos. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguien en el chat que no, pues en el chat me dicen, yo no tengo un exchange o no sé qué es un exchange para tenerlo presente. Pero si todos lo tienen, nos podríamos adelantar en algún momento esa parte. Bueno, entonces, hasta aquí a algunos les genera alguna duda de lo que he dicho. Este es el comportamiento de Bitcoin. Ahora, si yo les hablase solamente de los crecimientos que ha tenido Bitcoin, si yo me paro en el punto más bajo de toda la historia
hasta el precio en el que vamos hoy, el crecimiento de Bitcoin es una cifra absurda, que es de 2.784.757%, ¿cierto? Eso quiere decir que es aquí, si hay personas que si compraron por allá en el 2011, más o menos en noviembre del 2011, y nunca vendieron sus Bitcoin, hoy tienen una ganancia de 2 millones, de casi 3 millones por ciento, no sé, ese porcentaje es difícil de entender, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas que han invertido en cripto no tenía la visión de que Bitcoin o las criptos en general podían llegar al lugar en el que han llegado. O sea, podrían posicionar de la forma en la que se han posicionado. Hace 2 años, hace 3 años más o menos, eh, hace 3 años, 4 años, probablemente por acá, Bitcoin tenía fama de ser un lavadero de dinero, de ser algo totalmente ilegal, que esto no se debía utilizar. Los bancos y los fondos de inversión de Estados Unidos satanizaban el uso de invertir en cripto y desde los últimos 2 años hacia acá, las instituciones, las grandes empresas de inversión de capital, los gestores de capital, han estado inyectando durísimo dinero a Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya no, ya es una realidad que no se puede dejar al yo creo, ¿cierto? Yo creo que eso puede funcionar. No, ya ha funcionado y está demostrando que funciona. Ahora, ¿qué hace Bitcoin? Bitcoin se convirtió en una reserva de valor, que no era su función principal según el white paper y según la lógica con la que se desarrolló. Pero al convertirse en algo que nadie estaba esperando, pero que funciona, esto hace que genere interés. Y entre más interés genera, pues más sólido se va poniendo. Entonces, Bitcoin en cada uno de sus ciclos, ¿cierto? Vamos a verlo. Desde este ciclo, espérenme, me paro acá, en este solamente, en este ciclo, desde el halving, ¿cierto? Desde el halving hasta el punto más alto, Bitcoin tuvo un crecimiento de un 8.500%. Eso es muchísimo, eso es una barbaridad. Y todos dirán, ah, bueno, pero es que eso fue hace tiempo, listo. Vamos a ver el siguiente ciclo, que es importante verlo. Desde el halving hasta el máximo, tuvo un crecimiento de un 2.600%. Si ven que se va recortando el crecimiento, pero eso aún así seguía apareciendo mucho. El siguiente ciclo, desde el halving hasta el punto más alto, tuvo aproximadamente un crecimiento de un 600%. Entonces, miren que pasamos de un 8.000 a un 2.000 y de un 2.000 a un 600. Ah, Santi, entonces ya no tenemos la posibilidad de que crezca. Pues podríamos tener un crecimiento, yo espero, más o menos entre el 100 y el 150%, siendo muy optimistas, ¿cierto? O bueno, siendo realistas al comportamiento que ha tenido. Entonces, más o menos entre un 100 y un 150% desde el halving. Ahora, ¿qué ocurre? Santi, pero es que un 100% no es nada. Si antes subió un 600 y antes de eso subió un 2.000 y antes de eso subió un 8.000. Sí, pues no es nada, pero es porque ya para que esta moneda incremente su precio, tienen que inyectársele muchísimo más capital que cuando apenas estaba empezando, ¿cierto? Entonces, aquí ya está cada vez más consolidada y como los crecimientos son grandes, pero no son, ¿cómo decirlo? No son imposibles. Cualquier inversionista hoy en el lapso de más o menos un año puede estar esperando entre un 70 y un 100% de su inversión en solamente Bitcoin. Y ustedes me dirán, Santi, pero eso no es muy inseguro o no es muy complicado. No, solamente compre
espere que pase este tiempo, bueno, eso no se los había mostrado, desde el halving hasta más o menos 500 días, bueno, 300 días, un año después del halving, entre 300 y 500 días, tenemos los puntos más altos donde ya deberíamos tomar máxima ganancia, pero nosotros no somos magos, no somos brujos, no sabemos exactamente qué día va a ocurrir eso. Entonces, entre esa parte que les decía de saber en qué momento salir, es yo me pongo una meta, ¿cierto? Es decir, si Bitcoin pasa cierto nivel, yo digo, ya empiezo a salirme de la inversión o ya empiezo a salirme del mercado. ¿Cómo lo hago? Pues lo voy estipulando a partir del comportamiento que ha tenido. Entonces, les voy a mostrar por aquí ya una herramienta. Después se las explico a gran detalle, que se llama Fibonacci o si el retroceso de Fibonacci, porque cuando yo utilizo esta herramienta, eso me permite ver puntos que son factibles. Si yo miro esta caída y miro el crecimiento hasta el punto del 1.61, ese punto se logró, ¿cierto? Y lo superó por mucho, pero no vamos a ser ambiciosos. Vamos a ver si lo respeta. Lo respetó en este caso, lo respetó en este caso y lo respetó, o bueno, quisiéramos, porque nadie nos lo garantiza, pero quisiéramos que nos lo respete en este caso. Entonces, miren que aunque ha subido mucho más, ¿cierto? Bueno, creo que quedó muy saturado. Vamos a pararnos por ciclo nada más. Entonces, en el ciclo 3 esa caída que generó el mercado, no, vámonos desde el ciclo uno. Entonces, en el ciclo uno yo estoy tratando de graficarlo, pues más o menos desde la data que está visual, pero había más data, pero más o menos pongámoslo acá. Que desde el punto más alto hasta el punto más bajo me muestra que puede llegar al 1.61. Y esto lo logró después del halving. Ahora, en el siguiente ciclo, me paro en el punto más alto, me voy hasta el punto más bajo. Espérenme, lo modifico acá. Punto más bajo, punto más alto. Y miro si logra el 1.61. Entonces miren que el 1.61 está en este punto, en este nivel, y vean que ahí tocó. Entonces, si yo miro desde el halving hasta el 1.61, eso fue un crecimiento de un 500%. Yo creo que un 500% a nadie le afecta, o no creo que le caiga muy mal. Y vuelvo y lo reviso. En el tercer ciclo vimos un comportamiento igual, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, y estuve esperando que llegara al 1.61 y logró tocar el 1.61. Sí, cierto, miren que estuvo por acá. No fue el punto más alto, pero lo tocó. Entonces, una métrica para este ciclo podría ser que viniese a tocar el 1.61, ¿cierto? Ahora, Santi, es que de pronto no lo toca, listo. En su plan personal, usted dice, me voy a salir si el precio de Bitcoin rompe cierto nivel. Ejemplo, si pasa de los 100.000, ya comienzo a tomar ganancias. Porque si yo hoy invirtiera al precio en el que está Bitcoin, yo nunca he invertido y espero que llegue a los 100.000, básicamente mi inversión estaría teniendo un 56% de ganancia. Cuéntenme qué inversión en este momento genera un 100%, un 50% de ganancia en cuestión de, digamos, un año. Legalmente. Es verdad. Legalmente, ningún modelo de inversión en un año te permite obtener un 100% de ganancia. Entonces, si usted me dice, Santi, es que yo no tengo casi dinero, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pues con que usted se le incremente el patrimonio o el capital que tiene para invertir un 50%, ya usted va ganado, ¿o no? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación? A que por lo menos se expongan un poquito
en cripto. ¿Por qué? Pues porque van a tener más ganancia posible para desarrollar otros modelos de inversión que a ustedes les convengan. No sé, quiero montar una empresa, quiero inyectarle capital a un emprendimiento, lo que sea que se les venga a la cabeza. Es la forma de capitalizarse en un poquito en este periodo. O sea, queda un añito más o menos, queda más o menos un añito en el cual Bitcoin pueda hacer ese movimiento que estamos viendo. Porque después de un añito, todo lo que vamos a ver es esa caída que ocurre. Y ahí sí, Houston tenemos problemas porque van a estar aburridos viendo cómo el capital cada vez vale menos. No quiere decir que se invierten hoy, por decirlo así. Si hoy empiezan a invertir, su capital no va a empezar a decrecer. Es probable que vean el capital crecer un poquitico y luego decrecer. ¿Cómo así que crecer o decrecer? Cuando yo compro algo, ejemplo, me compro este termo, no se alcanza a ver, espérenme, yo dejo de compartir un momentico. Cuando yo compro este termo, por ejemplo, yo tengo un termo, yo veré si lo vendo ejemplo, lo compré en 50.000 pesos. Entonces yo tengo este termo y lo voy a vender. Yo defino si lo vendo en 100.000 o lo vendo en 40.000 o en 20.000. ¿Qué va a decir si me lo compran a 20.000 o me lo compran a 40.000 o me lo compran a 100.000? Si hay alguna persona que considere que ese termo lo vale. Ejemplo, este termo conserva el agua fría y yo estoy cerca de la playa. Y por allá no hay quien venda un termo parecido, o al menos que tenga la misma capacidad y que mantenga el líquido frío durante más de 3 horas. Yo aquí en Medellín, digo, bueno, sí, digamos que aquí en Medellín lo compré en 50.000. Y estoy en la playa y un amigo me dice, hey, qué chévere ese termo, ¿no? Yo voy por una caminata, ¿no me lo vendes? Usted puede decidir venderlo en 50.000 y decir, bueno, voy y compro otro a Medellín cuando vuelva. O puede decir, se lo va a vender en 100.000, pues porque aquí nadie más lo vende. O, por el contrario, si usted viene a Medellín y ya trajeron muchos más, ya no lo puede vender a 50.000 porque ya lo están vendiendo en el mercado a 40.000. Entonces usted ya no lo podría vender al precio en que lo compró. Entonces, básicamente, cuando yo compro un criptoactivo, yo compro algo y ya yo poseo ese algo. Ejemplo, tengo esta cosa, es una cosa. Solamente que las criptos son intangibles, ¿cierto? No las podemos tocar, pero las podemos ver en la blockchain, las podemos ver en nuestra wallet. Ya más adelante les voy a explicar como un poquito más esos términos para los que no los conozcan, pero los que sí, es eso, yo tengo ese activo. Ahora, si vale más o vale menos, yo decido si asumo la ganancia o asumo la pérdida. Si yo, vuelvo a compartir, eh, si yo, por ejemplo, compro aquí, está en el precio en el que estamos, ¿cierto? Compro aquí, que estamos en 64.000. Y yo veo que esto cae aquí, ay, cayó un 20%, digamos. Santi, no, es que la inversión me bajó un 20%, estoy asustado, tengo miedo, pero la veo subir un 3% y me emociono un montón. La veo que subió un 10% y me emociono, pero veo que empieza a caer y otra vez me empieza a coger la angustia. Cuando yo no tengo claro lo que podría ocurrir, que es este gráfico y que por eso se lo estoy mostrando desde el inicio, que es que casi siempre después de ese evento hay un crecimiento de criptos o hay un crecimiento del valor de la moneda, entonces yo voy a estar tomando decisiones con pánico o porque alguien más dijo. Más o menos eso tiene un tiempo entre un año y un año y medio, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este fue de 340 días, en este fueron como 540 días más o menos, en este otro ciclo fueron 530 días, pero antes tuvo como un crecimiento en un año. Entonces, vean que siempre, después del halving, un añito después, hay un periodo de crecimiento. Ahora, yo no tengo una varita, digo, una bolita de cristal para saber que eso va a ocurrir. No lo puedo garantizar. Si lo garantizara, sería un mentiroso. Pero lo que sí les puedo decir es, yo veo la historia y me da un montón de confianza de que puede ocurrir lo mismo
este próximo año. Es decir, entre hoy 31 de julio hasta el próximo junio, julio, ya debería estar viendo que cualquier inversión que haya hecho en Bitcoin tiene un poquito de ganancia si la hago en los próximos dos meses, porque ya espero hasta el próximo junio, si es probable que me vea embalado. Pero es eso, ya llega un punto en el que no es tan buena opción estar comprando Bitcoin o estar comprando criptomonedas porque ya ellas empiezan a decrecer su precio. Ahora, a grandes rasgos, esto es lo que pasa con Bitcoin. Ahora, Bitcoin no es la única criptomoneda, existen otras. Y aquí abajito les voy a mostrar, espérenme. Aquí abajito les voy a mostrar, por ejemplo, a Ethereum, ¿cierto? Ethereum es la segunda moneda con más capital de inversión. Espérenme, lo pongo aquí para que se vea igual. Opción de configuración, estilo, línea, velas. Bueno, más o menos el comportamiento. Ethereum no tiene todo el tiempo de existencia que tiene Bitcoin. Él empezó a cotizar a partir como, bueno, toda la historia realmente no lo muestra este gráfico, es me muestra otro que sí me muestra toda la historia de Ethereum. Este sí me muestra más o menos toda la historia de Ethereum, que es a partir de como, él empezó realmente como entre el 2011 2012, pero hay datos más o menos después del 2015, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo en una gráfica igual, ¿cierto? Miren que también vemos comportamientos de crecimiento, pero en este en particular coincide con las caídas. Mira que a partir del punto más alto de Bitcoin, este empezó a caer. Bueno, no el punto más alto, un momentico después él empezó a caer. Y cayó un 93%, cuando Bitcoin cayó un 80 y algo, 83. Cae más la otra moneda, que es Ethereum, que es una altcoin, ¿cierto? Que Bitcoin, ¿cierto? Ahora, crece desde el halving, vamos a verlo desde el halving, desde el halving crece un 11.000% y habíamos visto que Bitcoin subió en 8.000. Aquí, no, miento, aquí subió un 2.000. Aquí, desde el halving, espérenme, lo graficamos, desde el halving hasta el máximo subió casi un 3.000%, un 2.000. Mientras que Ethereum, que es una altcoin, subió un poco más, subió casi un 9.000%. En el siguiente ciclo, Bitcoin subió como un 600% desde el halving y Ethereum subió un 1.700%. Y en este, si Bitcoin sube un 100%, yo esperaría que Ethereum suba más o menos entre un 200 y un 300. Ahora, no lo puedo garantizar, no les puedo decir que eso va a ocurrir, solamente es una hipótesis. ¿Qué pasa? Que son dos proyectos que tienen mucho potencial y que hay buenas noticias detrás, que hay un buen respaldo, que hay una buena comunidad. Eso no pasa con cualquier proyecto. Existen proyectos, por ejemplo, vamos a mirar este que le gusta a Elon Musk, este proyecto que para mí realmente no tiene ningún potencial, o al menos no se lo conozco, quizás es por falta de estudio, pero miren el comportamiento de este proyecto. A diferencia, ¿cierto? A diferencia de estos dos que han tenido un comportamiento en diagonal hacia arriba, este ha tenido un comportamiento bastante particular que ha sido una diagonal hacia abajo, como que lo resetearon y otra vez una diagonal hacia abajo. Todos los proyectos no se comportan igual y eso es importante saberlo. Entonces, si por ejemplo alguien en el chat tiene, ay, yo conozco este proyecto o me han hablado de este proyecto
Lo podemos así poner aquí bajito sobre un momentico, solamente para revisar. Si es proyecto que lleva mucha historia, es muy bueno porque ya uno puede ver cómo se ha comportado en el pasado. Si es un proyecto nuevo, ya entras a especular, ¿cierto? Como si fuese una pequeña apuesta, dependiendo de qué tan útil pueda llegar a ser ese proyecto. Entonces, si por ejemplo son proyectos muy nuevos, como los proyectos que han lanzado este último año, estos 2 últimos años, que no sé, Render, eh, Hondo, o sea, son proyectos que quizás tienen mucha posibilidad de ser útiles, pero, pero no se tiene claridad de cómo ha sido su comportamiento en el tiempo. Entonces, ¿en qué se basa uno? No se basa en el comportamiento en el tiempo, sino en la posible adopción que pueda tener ese proyecto. Y ahí es donde esos proyectos suben el riesgo al momento de invertir. Vean que yo les estoy diciendo, Bitcoin es una inversión relativamente segura, entre comillas, porque la historia me permite mostrar que tiene un comportamiento repetitivo. Ethereum tiene un comportamiento repetitivo, pero por ejemplo, Shiba no tiene, bueno, sí tiene un comportamiento repetitivo, pero es un comportamiento que me muestra que a la larga voy a estar perdiendo dinero. Obvio, y se los muestro, el que invirtió aquí y sacó ganancias, espérenme, lo pongo acá. Espérenme que yo creo que este gráfico de Shiba no tiene toda la información, porque no está la primer subida. Pero bueno, pongámoslo así, el que invirtió acá eh, le sacó un 300%, ¿cierto? Pero tuvo que invertir en el momento preciso. Vamos a ver si de pronto encontramos otro gráfico más, más, más convincente. Listo. En este sí. Los primeritos adoptantes de Shiba compraron por acá y salieron por acá y le sacaron probablemente un 1000%, casi un 1000%. Y todos los que invirtieron por acá en este momento están en pérdidas. Todos los que invirtieron en este rango hasta acá, en este momento están en pérdidas. ¿Por qué? Pues porque no entendían qué era, sino que simplemente hicieron caso de que otra persona dijo, esto va a valer tanto. Y ahorita hay mucho capital metido en esas monedas, pero no tienen ningún tipo de respaldo, no tienen ningún tipo de uso que permita que la moneda pueda valorizarse. Caso que Bitcoin y Ethereum, sí, o no sé, otro proyecto, un Matic, un NIA, un Solana, aunque no esté mi completo gusto. Son proyectos, por ejemplo, XRP tiene un proyecto que tiene uso. A mí me disculpan todos esos gráficos que uno sabe qué es lo que tiene ahí, ¿cierto? Eso es mero bacanal. Pero son proyectos que tienen una usabilidad, ¿cierto? Que van a transmitir algo a la humanidad y que la humanidad los va a querer utilizar. Y cuando la humanidad los quiere utilizar, generan oferta y demanda, y esa oferta y demanda lo que termina haciendo es dándole valor. Y si yo estoy invirtiendo por la valorización del activo, pues tengo que buscar algo que se valorice. Ejemplo, uno no invierte, no sé, en una plantación de bananos si no creo que hay alguien que me pueda comprar esos bananos, si no creo que hay alguien que esté interesado en comprar bananos. No invierto en aguacates si a la gente no le gusta el aguacate. Miren que no es algo tan diferente a cualquier otro modelo de inversión. Es entender en qué voy a invertir, conocer lo que quiero invertir y ahí sí ir a hacer las herramientas y a utilizar las herramientas que me permiten invertir. Hasta acá creo que mostré de una manera muy rápida eh, el invertir en criptos, en especial en Bitcoin, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la historia de Bitcoin y Bitcoin me traza el movimiento de los demás. Ya uno estudia en todo esto y hay varias técnicas y conceptos que uno puede aplicar para identificar mejores momentos de entrada al mercado, para conocer qué debo hacer si quiero mejorar mis posibilidades de inversión. Ahí hay un cosa que se llama el DCA, que es promediar compras, y es
Como yo no sé cuál es el mejor precio de Bitcoin, yo voy a ir comprando siempre por un periodo de tiempo, pero eso no se puede aplicar siempre. O bueno, sí se puede aplicar, pero no va a tener las mismas ganancias siempre. ¿A qué voy? Ejemplo, si yo tengo, vamos a mirar esta flechita. Si yo empiezo a comprar aquí, ¿cierto? Y cada vez compro más alto, cada vez compro más alto, cada vez compro más alto, yo estoy acumulando más cantidad de moneda, pero cada vez es más caro el precio promedio de esa moneda. Mientras que si yo empiezo a comprar aquí arriba y compro después más abajo y compro después más abajo y después más abajo, lo que hace es que acumulo más cantidad de moneda y es más bajito el precio de inicio, el precio de compra total. Es como si hubiera comprado en una promoción con descuento, que cada vez me daban más descuento de lo mismo. Entonces yo acumulé, acumulé, acumulé. Entonces son estrategias para tener más cantidad de moneda y al final poder especular o esperar una ganancia mayor, ¿cierto? Borja, me gustaría leerlos, me gustaría saber si hasta aquí me han entendido todo, si alguno tiene una duda existencial con las criptos y dice, venga, no, yo, para mí todavía no hay algo que no, hay algo que no entiendo o hay algo que no me deja sentir completamente afín con las criptos, me gustaría poder transmitirle mi perspectiva a partir de esa duda que ustedes puedan tener, porque justamente la intención de estas clases es que ustedes vean a las criptos o el modelo de invertir en cripto como una opción realmente de una especie de ahorro que voy a utilizar en más o menos un año. Que después de un año ya usted mirará qué hace. Yo le voy a seguir enseñando, les voy a seguir mostrando todo esto, pero ya ustedes saben que más o menos después de un año y medio, las criptos van a tener que caer. ¿Por qué? Pues porque aquí está el gráfico y el gráfico muestra algo. Quizás el gráfico no tenga el 100% de la verdad, pero si esto se ha comportado así durante estos 15 años, uno podría estar creyendo que va a ocurrir en los próximos años siguientes. Santi, eso no ocurre porque es que los mercados se regulan. Bueno, les muestro el oro, por ejemplo, para que ustedes vean, por ejemplo, qué ha pasado. Miren el comportamiento que ha tenido el oro en toda su historia. Esto tiene data como desde 1970. Bueno, la data más confiable es como desde 1970. Y miren que en 1970 hubo un periodo en el que, casualmente, les voy a mostrar eso, que particularmente lucía como Bitcoin. Miren, yo borro esto. Y ustedes me dicen si no ven un comportamiento similar. Ay, jeje, qué pena, qué pena, qué pena. No les estaba compartiendo pantalla. Jeje, lo siento, lo siento. Gracias, Javi. Ya voy a leer lo que mencionaron y les respondo. Entonces, miren que como Bitcoin, esto es un comportamiento del oro desde 1970. ¿Vean? Tenemos crecidas, ¿cierto? Fuertes, caídas. Esto de aquí a aquí pasaron 500, casi yo, bueno, 588 días. De aquí a acá, de esa caída, fueron 100 días. Después de esa caída hubo otra crecida, que fueron, no sé, otros, pongámoslo acá, otros 230 días. Después una caída de otros 140 días. Luego un crecimiento de 154 días y cada vez como que se iba comportando así, ¿cierto? Yo lo puedo ver así o lo puedo ver en más años. Y en más años que tengo, esto, que tuvo un crecimiento imparable durante 1500 días y luego tuvo un crecimiento de caída durante 600 días. Esto, para mí, se parece un montón
a lo que les estaba mostrando ahorita. Acá, espérenme. Bueno, hágase un pantallazo mental de esto, ¿cierto? Miren, subió, cayó, ¿cierto? Aquí hubo un crecimiento de 400%, hubo una caída de 48%, luego un crecimiento de 700% y luego una caída de 65%. Espérenme, que siento que les grafiqué el porcentaje de crecimiento de acá a acá, desde el punto que no era, más o menos acá, acá, sí, 400%. Listo. Ya después hubo un movimiento, aquí, un movimiento en donde se consolidó esto, el oro se consolidó desde 1982 hasta 2006, vino a volver a romper un punto de inflexión, un punto fuerte. Pero miren que estos primeros años, los primeros años más explosivos del oro fueron acá, ¿cierto? Entre el 70 y el 80, de 1970 y 1980. ¿Y eso qué habla? Fueron 10 años de crecimiento descontrolado de un activo que no tenía mucha salida. ¿Y esto qué comenzó? Que se causara una demanda o una sobredemanda de algo y empezar a haber una, una ola de oro en donde todo el mundo quería ir a excavar oro, a excavar oro, a sacar oro, porque el oro tenía mucho valor. Ahora, en esa excavación, en donde empezó a haber mucha demanda del oro, pues el precio del oro tuvo este comportamiento en donde ya no crecía tanto porque cada vez había más oro, porque cada vez podían sacar más oro. Más o menos en el 2006 es que el oro empieza a volverse a agotar y empieza a volverse a ser más difícil de encontrar y vuelve a tener una tendencia de crecimiento el oro, ¿cierto? Entonces, si vemos, miren aquí, después del 2006 en adelante, el comportamiento del oro vuelve y tiene crecidas, caídas, crecidas, caídas en periodos más prolongados. ¿Por qué les dije que recordara, hicieron un pantallazo? Porque es más o menos algo similar a esto. ¿Cuál es la diferencia entre el oro y Bitcoin? Que por más que la gente quiera, no van a poder ir a sacar más Bitcoins de la tierra ni de otro lugar. Ya hay una creación definida y se espera que solamente existan 21 millones de Bitcoins. Como no va a haber más de eso es lo que hace que los gobiernos, los grandes gestores de capital, estén esperando comprar por aquí porque cada vez va a ser más escaso y todos los que están comprando aquí le están comprando a los que vendieron de por acá, a los que vendieron de por acá, a los que vendieron de por acá, a los que compraron por acá, incluso los que compraron en las partes más altas que tienen miedo. Entonces, los que compraron por acá en 70 y esto alcanzó a llegar como a 73.000, vendieron ahorita en 60.000 porque sintieron miedo. Claro, si no tienes claro el modelo de inversión, con un 13, un 14%, un 16% de pérdida, ya te sales del mercado. Ahora, hay que tener ya una estructura, un plan de inversión para poder sacar beneficio. Entonces, bueno, voy a leerlos que sé que me respondieron y no los leí. Ya los leo, ya los leo. Entonces dice Martica, sí, Santi, hay varias cosas que profundizar, sobre todo para conocer cómo hacer los traslados y trabajar más en los gráficos para no sentir tanta incertidumbre. Claro que sí, esto es de pura práctica. Realmente el ver los gráficos y entenderlos es de ir a graficar, pero sí, claramente es necesario. Eh, Alonso, Santi, yo quisiera que hiciera una clase de cómo se interactúa con Wallet Fría. Quiero comprar una, pero no sé cómo es la función. Listo. De hecho, les voy a explicar, no hoy, sino en la próxima clase, qué son las wallets, cómo se interpreta, qué es lo que necesitan saber de cada cosa y cómo utilizarla de manera fácil.
tanto una wallet caliente como una wallet fría. La próxima clase les explico las diferencias, pero sí, sí lo vamos a ver. Davito decía, esa es la ida a cero de BTC. Lo están diciendo desde que se inventó y su crecimiento sigue siendo exponencial. Lo importante es el plan de entrada y salida, no caer en el juego que nos quieren vender. Exacto. Miren que por eso se los expliqué desde ya, porque claro, el oro tuvo un crecimiento y luego se cayó y no volvía a subir, pero era porque es que la gente empezó a buscar y a buscar y a buscar y a explotar y a explotar y a explotar el oro de una forma que no se podía controlar. Cada vez había más oro disponible, entonces no se podía valorizar mucho más porque es que ya estaba en existencia, cada vez había más en existencia. Cada persona podía ir a un río y tratar de encontrar pepitas de oro porque en ese entonces era mucho más abundante que lo que es hoy. Por eso hoy el negocio del oro es un negocio que es muchísimo más invasivo, que arrasan con montañas, que arrasan con el ecosistema, porque no es tan fácil de encontrar como hace unos años atrás. En el caso de Bitcoin, minar Bitcoin cada vez es más difícil, requiere equipos con más tecnología, equipos con más capacidad de procesamiento, con más memoria, con todo esto, para poder emitir esos Bitcoin en el mercado. Pero solamente existen 21 millones de Bitcoin. Por más tecnología que usted tenga, por más inversión que usted le haga a la cosa, usted no va a poder sacar más de 21 millones. Y esos 21 millones están ya definidos, ya están estructurados y pues ya para hablar de Bitcoin a detalle, de cómo funciona, cómo se emite y todo lo demás, pues necesitaríamos otra clase. La intención no es profundizar tanto en cómo lo hace Bitcoin, sino en que ya sabemos que es algo que funciona, que más o menos la tecnología ya se las he ido explicando en otras clases y que justamente entendí que ya eso es un activo, bueno, ya eso es un modelo de inversión y quiero exponerme a ese modelo de inversión. Voy a definir un plan. Santi, yo no tengo un plan. Pues aquí se los estoy mostrando. Básicamente, se invierte en las próximas semanas, en los próximos 2 meses máximo, y sálgase al periodo de más o menos desde el halving un año. Y desde el halving un año es 300 entre 300 y 400, entre 300 y 500 días, pongámoslo en un año exacto, más o menos en abril, mayo del próximo año. Ya, en ese momento te sales del mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ya habrá pasado un año y seguro, después de 365 días, tienes ganancia. Bueno, no es seguro, pero sí es probable, ¿cierto? Después del halving, 365 días, vas en ganancia. Después del halving, 365 días, espérenme. Ay, no estoy compartiendo, espérenme. Ya, ahora sí. Después del halving, 365 días, 364 días, estoy en ganancia, ¿cierto? Si compré aquí en el halving y me salgo aquí 365 días después, estoy en ganancia. Si compré en el halving y me salgo 365 días después del halving, quizás no cojo el punto más alto, pero estoy en ganancia, ¿cierto? De 170 a 365, más o menos por ahí. Si paso del halving y espero 360 días, estoy en ganancia. Espérenme, se los pongo aquí para que lo vean. Halving, 360 días. ¿Estoy o no estoy en ganancia? Estoy en ganancia. No es la máxima, pero estoy en ganancia. Igual, desde aquí, esperemos. Halving, 365 días, más o menos. Y en algún punto probablemente van a estar en ganancia. El porcentaje no se los puedo garantizar, pero de que podrían percibir una ganancia, la podrían percibir. Y se programan para el próximo ciclo que vean cuando caiga, porque desde el punto más bajo la ganancia es mucho mayor, ¿cierto? Pero digamos que no sabemos exactamente cuál es el punto más alto, ni sabemos exactamente cuál es el punto más alto,
pero sí podemos ver todo ese periodo en el cual el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja, y lo aprovechamos. ¿Listo? Entonces, dejemos por aquí la clase de hoy, ¿cierto? Voy a responderles más preguntas si las tienen, pero ya hoy entendimos esa primera parte de la que les hablaba en tener un plan de entrada y salida, ¿cierto? Sé cuándo entrar, sé más o menos cuándo salir, ya tengo el plan. Ahora, ¿cómo voy a utilizar o cómo voy a hacerlo? Conociendo las herramientas para comprar, vender y almacenar. Porque acuérdense que la inversión en criptos es comprar, esperar un periodo de tiempo, vender. Pero, ejemplo, yo no compro un Lamborghini y lo dejo en la tienda. Yo no compro algo por Mercado Libre y nunca espero que me llegue a mi casa. Yo siempre que compro algo, tengo que guardarlo. Entonces, para todo, se compra, se guarda, se sostiene durante un tiempo y se vende, ¿cierto? Si ustedes compran un apartamento, nunca le hacen aseo, nunca le hacen ningún tipo de mantenimiento, créanme que cuando lo vayan a vender, el apartamento va a estar ciertamente afectado. ¿Por qué? Pues por la humedad natural, por cualquier factor, el desgaste, la porosidad del material, lo que sea con lo que ya lo hayan construido, se va a ver afectado, porque ustedes lo compran y nunca, 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 nunca le hicieron nada. Ejemplo, pongamos un lote. Ustedes compran un lote y nunca le dieron vuelta. Cuando lleguen al lote y lo vayan a vender, va a estar completamente lleno de maleza, completamente lleno de algunas plantas o árboles que la naturaleza solita desarrolló ahí, porque ustedes nunca le hicieron mantenimiento. Entonces, en el momento que lo vayan a vender, para poder aprovechar el espacio, para poder que se vea bonito, cualquier cosa, le van a tener que inyectar como esa revisión, que es más o menos saber que cuando compro algo, lo guardo, lo conservo y lo mantengo. Entonces, cuando yo compro algo en general, trato de guardarlo y almacenarlo de la mejor forma. Mismo caso del lote, si yo no, si yo compro el lote y no lo parcelo, pues no lo divido, corro el riesgo de que en cualquier momento yo llegue y ya el lote sea más pequeñito de lo que yo lo había comprado. Y ustedes digan, ay, pero ¿por qué? Porque hubo alguien que entró al lote y dijo, bebé, esta estaca la corro para acá. Y como no había nadie que estuviera pendiente de eso, pues al final él pudo haber construido y dicho, ah, no, pero es que este es mi lote, yo hace muchos años lo tengo. ¿Y quién le puede decir que no cuando, claro, pueden haber unas escrituras y demás, pero muchas veces se apropian de ciertos espacios justamente por el descuido? Pues si yo tengo mis activos, que son mis ahorros, yo los cuido. La cuenta en el banco, si usted no puede entrar a la cuenta, usted se asusta. Y justamente lo que vienen a hacer las criptos es que usted no dependa del banco, que usted no dependa de la aplicación, que usted no dependa de una organización. Pero para eso usted necesita haber almacenado lo que es suyo. Listo. Sí, mi Marta, la idea es que tú puedas aprovechar el siguiente periodo, ¿cierto? O sea, hoy empezarías a invertir porque, digamos, nunca invertiste. Si empiezas a invertir hoy, tienes este periodo de año para tomar ganancias y ver un crecimiento de tu capital. Y luego, ya conociendo el plan del próximo ciclo y aplicarlo, ver que el precio va cayendo, y ir comprando, ir comprando, ir comprando y esperar hasta que vuelva a pasar el halving y que ocurra un año después del halving y le sacas la ganancia después del halving. Listo, chicos, muchísimas gracias por este espacio, por conectarse. Eh, Siento yo que les aporto algunas cositas extra. Sé que, por ejemplo, Fabi, Dani, Gustavo, Martica ya han tenido otros acercamientos a cripto, incluso nos hemos visto en otras clases, en otros entornos, pero siento que de alguna forma les voy y les revuelvo el recuerdo y les digo, venga, acuérdense que en este proceso están, que llevan un tiempo haciéndolo, a los que están nuevos y quizás no distingo todavía, justamente es, bueno, venga que aquí podemos empezar a apoyarnos, a empujarnos, a ir juntos en este proceso de inversión. Y bueno, próxima clase, la idea es que veamos las herramientas y quizás algunos de ustedes ya las manejen a full
otros las manejen, pero no entiendan el porqué del cómo funciona. Y a mí me gusta siempre que entiendan el cómo y el para qué uno utiliza las cosas. Entonces, bueno, los dejo por acá. Mañana nos vemos otra vez 8 p.m. y ya espero que para el jueves ya podamos decir, tenemos o podemos crear un portafolio de inversión tranquilamente. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Espérenme, yo dejo compartir por aquí y saco una fotico, que es la primera clase mía por Zoom. No ven que no habíamos hecho clase por Zoom. Yo le hice es que por Zoom, que para que pudiéramos conversar, que fuera más fácil, pero ninguno se quiso quitar el mute. ¿Sí vio? Así son. Listo, por aquí vamos terminando la primera clase de esta serie de clases de cómo invertir en criptos. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. Mañana, Javi, la próxima clase es mañana a las 8 p.m. igual. Mañana y pasado mañana. La intención es que vamos a hacer estas tres clasecitas para que ya no hayan excusas de por qué no invierto o por qué no invertí antes. No, ya. Yo creo que con estas tres clases está la base. No que sea suficiente y lo único que necesitan, pero sí está la base para que puedan empezar a invertir. Entonces, les agradezco bastante. Feliz noche y nos vemos mañana. Que descansen. Ahorita subo la clase en YouTube por si la quieren volver a ver.